Mi esposo había abandonado desde hacía tiempo sus responsabilidades, dejándome a mí con todo el peso de cuidar a su padre enfermo mientras manejaba todas las tareas del hogar. Pasaba sus noches fuera hasta altas horas, contribuyendo apenas lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. Aunque alguna vez fui apasionada por mi carrera como enfermera, dejé mi trabajo para concentrarme únicamente en el cuidado de su padre. Y ahora, aquí estaba él de nuevo, exigiendo más dinero. No podemos vivir con esto, le dije. Se supone que debes manejar nuestras finanzas dentro del presupuesto, pero hay un límite para lo que puedo hacer. ¿Cómo esperas más de mí cuando no contribuyes en nada y te haces el loco con todo lo que estoy sacrificando? Él respondió con desdén: lo único que haces es gastar nuestro dinero. Eres un parásito. ¿Cómo te atreves a decir eso? Le respondí. Si me fuera, no sobrevivirías ni un día. Tal vez deberías intentar mantenerme, no amenazarme. Con una sonrisa arrogante, sacó los papeles del divorcio frente a mí, declarando que estaba listo para terminar las cosas cuando quisiera. Tiró los papeles sobre mí y salió dando un portazo. Los recogí del suelo y los miré. Una triste sonrisa apareció en mi rostro mientras leía las palabras: petición de divorcio. Si pensaba que me iba a derrumbar, se equivocaba. Ya había imaginado una vida sin él. Con una mezcla de lástima y determinación, marqué el número de mi abogada. Soy Kale. En otro tiempo, fui enfermera en un hospital privado, un trabajo demandante que me encantaba. Cuidar a los demás me llenaba profundamente, pero ahora, era hora de recuperar la vida que había descuidado. Cuando me casé con Vincent, las cosas iban bien a pesar de nuestras vidas ocupadas, pero todo cambió cuando la salud de su padre empeoró gravemente. Su padre, su única familia restante, necesitaba cuidados constantes. Vincent, preocupado por él, me pidió que interviniera, prometiendo compensar la pérdida de mis ingresos trabajando más y asumiendo más responsabilidades en el hogar. A regañadientes, acepté, sabiendo cuánto quería Vincent a su padre. Nos mudamos con él, y al principio, Vincent parecía comprometido. Ajustamos nuestras finanzas, pero lo hicimos funcionar. Sin embargo, con el tiempo, sus promesas se desvanecieron y él se retiró. Sus contribuciones financieras disminuyeron y se fue volviendo cada vez más ausente, dejándome a mí con todo. Sin trabajo y con la mitad de los ingresos, la presión financiera se volvió insoportable. Me encontraba intentando estirar cada peso, manejando distancias largas para encontrar alimentos más baratos. Las comidas se volvieron sencillas, especialmente cuando Vincent no estaba. Lo que antes parecía una situación manejable, ahora parecía imposible. Vincent gastaba su dinero libremente, dejándome cargar con todo el peso financiero. La vida se convirtió en una lucha constante. Los lujos, como ropa nueva o cortes de cabello, estaban fuera de cuestión. Cuando la presión financiera se hizo insostenible, le pedí a Vincent más dinero. Ya te di dinero, respondió bruscamente. Sí, pero es menos que el mes pasado, respondí. No puedo llegar a fin de mes con esto. Él se burló: manejar el presupuesto es tu responsabilidad. Pero está demasiado ajustado. Desde que dejé mi trabajo, apenas hemos sobrevivido. Le supliqué: por favor, necesitamos más para el hogar. Es mi dinero y lo gastaré como quiera, replicó. Solo porque antes eras enfermera. ¿Crees que eres importante? No estás contribuyendo en nada. Eres un parásito que vive de mí. Así que cállate y haz lo que te digo. Sus duras palabras me dejaron sin respuesta, y su actitud fría empeoró con cada conversación sobre nuestras finanzas. Comencé a recurrir a mis ahorros, y cada mes se convirtió en una lucha por evitar que nuestras finanzas se desmoronaran, mientras soportaba su abuso verbal. A pesar de todo, mi suegro era una fuente de consuelo. A pesar de su propio sufrimiento, siempre estaba agradecido por los más pequeños gestos de cuidado. Sabiendo la presión financiera por la que pasábamos, incluso ofreció su pensión para ayudar. Su bondad fue el único apoyo emocional que tuve, y me dio fuerzas para seguir, aferrándome al calor de su gratitud cuando todo lo demás parecía sombrío. Pero esos breves momentos de paz fueron fugaces. Después de casi 3 años de cuidarlo, mi suegro falleció inesperadamente. Ese día marcó el fin de un capítulo y el comienzo de uno nuevo en mi vida. Había ido al supermercado un poco más lejos de lo habitual para aprovechar una oferta. Aunque me sentía incómoda dejándolo solo, me tranquilizó, sonriendo suavemente y pidiéndome que no me preocupara. Sus palabras calmantes calmaron mis nervios, y me fui con una sensación de paz, pensando que estaría bien. Trágicamente, mientras estaba fuera, se desplomó y falleció. La culpa de no estar allí me pesó enormemente, y no pude dejar de reproducir en mi mente la decisión de haberlo dejado atrás. Lloré durante horas, incapaz de escapar del arrepentimiento. En medio de mi dolor, supe que no podía dejar que me consumiera.
Necesitaba concentrarme en hacer los arreglos funerarios. Vincent, como el principal doliente, parecía más preocupado por las apariencias que por las responsabilidades reales, dejándome a mí manejar casi todo. Dado el apoyo que mi suegro me había brindado, decidí encargarme de todo yo sola, sin arriesgarme a que Vincent descuidara alguna parte del proceso. Sumergirme en la planificación ofreció una distracción temporal de mi tristeza. Fue agotador, pero me ayudó a salir un poco de la profundidad del dolor, aunque fuera por un momento. Vincent daba órdenes, solo para sentarse frente al televisor momentos después, mientras yo me enfocaba en honrar la memoria de mi suegro. En el funeral, muchos invitados expresaron sus condolencias a Vincent, ajenos a la realidad de nuestra situación. Asumieron que había sido él quien cuidó a su padre, diciendo cosas como: debió haber sido difícil preparar todo tan rápido, o tuvo suerte de tener un hijo tan devoto. Sus palabras bien intencionadas me dolieron. Sabiendo la verdad, mantuve la compostura, a pesar de sentirme agotada. No fue difícil en absoluto, respondí, ocultando el dolor. Él también fue como un padre para mí, así que hice lo mejor que pude por él. Traté de aferrarme a la creencia de que mi cuidado le dio consuelo en sus últimos años, esperando que encontrara paz. Vincent socializaba con los invitados, poniendo una cara amable y cambiando cortesías. Su encanto me irritaba, sabiendo que no había hecho nada por cuidar a su padre en sus últimos días o preparar el funeral. Detrás de la fachada, la verdad estaba enterrada, y yo sola cargaba con el peso tanto del dolor como de la responsabilidad. No podía olvidar la tristeza en los ojos de mi suegro en las noches en que Vincent se quedaba fuera hasta tarde, sin dirigirse a él, ahora que se había ido. La pretensión de Vincent de ser un hijo devoto se volvió insoportable. Mi repulsión por él creció con cada día que pasaba, y era difícil de sacudir, incluso después del funeral, con mi suegro ya no presente. La única razón que me mantenía tolerando mi matrimonio deteriorado había desaparecido también. La idea del divorcio comenzó a ser más frecuente en mi mente, pero me sentía dividida. Me sentía dividida entre el disgusto y la incertidumbre mientras contemplaba una decisión que cambiaría mi vida. Seguía posponiéndola, cautiva de los ecos de una vida que antes tenía sentido. Las rutinas a las que me aferraba eran lo único que me mantenía en pie, pero entonces, un evento fatídico hizo que todo se volviera claro como el agua. Comenzó como un recado ordinario, ir al supermercado a comprar un condimento que necesitaba, solo para descubrir que no había. Decidí conducir un poco más lejos a otra tienda. Después de hacer mi compra, salí y fue cuando vi a Vincent. Se suponía que debía estar trabajando. Me quedé atrás, cuidando de no ser vista, observándolo de cerca. Se veía nervioso, mirando a su alrededor, antes de entrar en un edificio con un letrero de una empresa de financiamiento al consumidor. El nombre me parecía familiar, pero nunca imaginé que él estuviera involucrado en ello. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Mi cuerpo reaccionó al instante, pero mi mente permaneció inquietantemente calma, conectando las piezas. Fue en ese momento cuando me di cuenta, Vincent no solo no estaba contribuyendo económicamente en nuestra casa, sino que ahora se estaba hundiendo en serios problemas financieros a mis espaldas. Esta revelación aclaró todo: nuestra situación, nuestra creciente distancia y las mentiras que se habían enterrado bajo la superficie. La verdad ya no podía ser ignorada. Vincent había estado pidiendo dinero en secreto. El peso de todo eso era asfixiante. Darme cuenta de cuánta deuda había acumulado con el tiempo. Ese fue el momento en que supe, era hora de poner fin a este matrimonio. Ya no podía imaginar un futuro con alguien que me había ocultado secretos tan importantes. Cualquier amor que me quedaba por él desapareció en un instante. Lo esperé esa noche, sentada en la sala, con la decisión pesando sobre mí. Cuando finalmente entró, no dudé. Vincent, llegaste tarde, le dije. Él me miró, sorprendido. ¿Qué haces despierta tan temprano? ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme despierta?, respondí con frialdad. Él me desestimó. ¿Estás bien? Estuviste fuera toda la noche, ¿verdad? Si vas a ser sarcástica, guárdatelo. Yo he estado trabajando duro, a diferencia de ti. Claro, lo siento, murmuré, sintiéndome vacía mientras la realidad se instalaba. Tomé una respiración profunda y luego hablé. Tengo algo importante que decir. Vamos a divorciarnos. Vincent se congeló, con los ojos bien abiertos. ¿Qué? ¿Por qué dices esto de repente? Lo he estado pensando, dije, con voz firme. Has estado dependiendo de mí mientras me das tan poco a cambio. Apenas me apoyas como está, y como enfermera, ya me he manejado sola antes, y puedo hacerlo otra vez. Si el dinero es un problema, entonces sí, el divorcio es lo mejor. Él se quedó allí, atónito. Luego se metió al cuarto y se encerró. Al día siguiente,
de mala gana. Tomó un día libre para acompañarme al abogado. Firmó los papeles del divorcio con un fuerte golpe en la mesa. Todo el proceso fue mucho más fácil de lo que esperaba. Durante todo eso, murmuraba sobre arrepentimiento, pero yo lo ignoré. Después de eso, me mudé de nuevo con mis padres. Me recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndome su apoyo total, alentándome a seguir adelante. Agradecida por su comprensión, comencé a empacar mis cosas, lista para empezar de nuevo, libre del peso de un matrimonio que se había vuelto imposible. Mientras ordenaba mis pertenencias, decidí limpiar la habitación de mi suegro una última vez. Mientras revisaba sus cajones, descubrí su testamento. Oculté mis emociones. Me compuse y se lo mostré a Vincent. Para mi sorpresa, su reacción fue de emoción. Rasgó el sobre y leyó con entusiasmo, sus ojos bien abiertos, pero a medida que leía más, su emoción se convirtió en confusión, luego en sorpresa. El testamento dejaba varias acciones, los bienes de su padre, para mí, junto con una carta de agradecimiento. Vincent no podía creerlo. No, esto no puede ser cierto. Yo soy su único hijo. Debo heredar todo. Me temo que el testamento dice lo contrario, respondí con calma. Esto es una locura. Esto no puede ser real, tartamudeó, pero la firma era inconfundible. El shock fue demasiado para él, y se desmayó en el acto. Inmediatamente llamé a una ambulancia. Mientras veía a los paramédicos llevárselo, me di cuenta de lo distante que ya me había vuelto de él. No había razón para retrasar más mi salida, así que terminé de empacar y me fui a casa de mis padres. Una vez instalada, me comuniqué con un familiar de Vincent, alguien que siempre había sido amable conmigo, para contarle sobre el divorcio. Ella me escuchó con creciente preocupación mientras le explicaba todo. Cuando terminé, me abrazó, pero su incomodidad era palpable. Luego, en voz baja, me reveló que Vincent tenía una larga historia de deudas de juego que comenzó poco después de nuestro matrimonio. Sus frecuentes visitas a las empresas de financiamiento al consumidor incluso se habían convertido en tema de rumores en nuestra comunidad. Su revelación me dio más claridad, confirmando que dejarlo había sido la decisión correcta. El saber que otros conocían sus problemas financieros mientras yo permanecía ajena me hizo sentir aún más aislada. Vincent había estado mintiéndole a todos, diciendo que pagaría rápidamente sus deudas con la herencia que estaba seguro de que recibiría. Parecía que todos lo sabían, excepto yo. Los rumores llegaron a oídos de su padre, lo que lo llevó a reescribir su testamento y excluir deliberadamente a su hijo. Probablemente fue una manera de lidiar con las expectativas equivocadas de Vincent y sus hábitos financieros irresponsables. Vincent, quien había supuesto que la herencia lo salvaría de sus deudas, quedó devastado cuando nunca llegó. La realización le golpeó con fuerza, y fue entonces cuando se desmayó. Después de una breve estancia en el hospital, Vincent fue dado de alta, enfrentándose a la fría realidad de sus deudas y su vida descontrolada. En cuanto a mí, me instalé nuevamente en casa de mis padres. Me tomé tiempo para sanar y eventualmente regresé a mi carrera de enfermera. Estar de vuelta en una profesión que amaba fue revitalizante. Por ahora, no tengo deseos de pensar en el matrimonio nuevamente. Mi enfoque está en mi carrera, construyendo un futuro estable y satisfactorio. Volver a la enfermería no solo restauró mi sentido de propósito, sino que también me permitió reconstruir mi independencia y priorizar mi bienestar. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos.